Juan, una vez más, agradezco por este privilegio de servir al Señor. Increíble canto que vamos a escuchar, amén. No hay mayor honor que servir a nuestro Señor. Le agradezco a Dios por buenos amigos en el ministerio, Pastor Héctor es uno de ellos. Le agradezco la confianza que me permite estar aquí en este lugar. El Pastor Kevin Will también la oportunidad de predicar en su iglesia, lugar de su culto, para un evento como este. Gracias, doy a Dios por ser una pequeña parte de la grande obra de Dios. Mateo capítulo 24, por favor, en sus Biblias, puestos de pie, te invito a ponerse de pie. Mateo 24, puestos de pie, por favor. Leemos del versículo 37 al versículo 39. Mateo 24, del 37 al 39. Por favor, en sus Biblias. Voy a leer los pasajes, solo siga con su vista para que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios aquí. Es decir, la Biblia, empiezo leyendo, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Acompáñenme a orar, por favor, unos breves minutos. Dios, Padre eterno, no queda más que pedirte tu gracia una vez más, a manifiesta. El Espíritu Santo siga trabajando. Padre eterno, tú conoces mi corazón y sabes que el mayor temor que tengo es estorbar lo que estás haciendo en este lugar. Así que te ruego, Señor, tú obres, Dios, que es un instrumento. Pido por cada joven, señorita, en este cuarto, que su palabra penetre en sus corazones, que su Espíritu Santo tome sus vidas, sus almas, su ser, y que de este cuarto, Señor, se levante alguien. En los años por venir tú lo uses con gran manera. Que podamos acudir al mismo infierno, Padre, e impactar este mundo para ti. Dame tu espíritu, derrama tu presencia. Y en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí, hermanos. Gracias. Versículo 37, más como en los días de Noé. Más como en los días de Noé. La pregunta es, ¿cómo eran los días de Noé? Voy a entrar rápidamente al mensaje. Primeramente encontramos que en los días de Noé, el mundo seguía su vida sin considerar a Dios. Mire el versículo 38, por favor, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. En los días de Noé, la humanidad seguía su vida, seguían haciendo las prácticas cotidianas, seguían bebiendo, casándose, su vida seguía, pero había un factor primordial en los días de Noé. La vida del ser humano, ellos en sus actividades cotidianas no consideraban a Dios. Y querido joven y señorita, estos son los días que estamos viviendo hoy en día. Vivimos en días donde tenemos alcaldes, gobernadores, presidentes, líderes mundiales, pasando leyes, pasando edictos, poniendo reglas sin considerar a Dios. No hay Dios en sus pensamientos, como dice Salmo 10, por favor. Salmo 10, vaya conmigo. Salmo 10, ahí en sus Biblias. Salmo 10, por favor, ahí conmigo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Salmo 10, versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos por todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista.
y a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Estos son los días que vivimos hoy. Una generación, un mundo, un gobierno, líderes que están fomentando prácticas, leyes, películas, música y todo eso sin considerar a Dios, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Lo triste del caso es que tenemos jóvenes que se llaman cristianos, que actúan de la misma manera. Tomas decisiones no basado en lo que Dios dice en su palabra. Nunca te preguntas: ¿qué querrá Dios de mí? Tú tienes tus sueños, tus metas, tus anhelos, tus gustos, lo que tú quieras hacer con tu vida, porque al fin del día es tu vida según tú. Y no hay Dios en ninguno de tus pensamientos. Oh, querido joven, qué error tan grande. Porque no solamente en los días de Noé había una generación que siguió viviendo la vida sin considerar a Dios. Pero ves, todo tiene consecuencias. Consecuencias buenas si optamos obedecer a Dios y su palabra, y consecuencias malas cuando menospreciamos a Dios y lo dejamos a un lado para hacer lo que mi perverso corazón quiere hacer. Las consecuencias vinieron en los días de Noé. No solamente había un mundo que seguía su vida sin considerar a Dios. Esto nos llevó a una generación donde la impiedad corría como río desbordado. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran días donde la gente vivía su vida sin considerar a Dios. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran días que por el hecho de no considerar a Dios, esto nos llevó a una generación impía a tal grado que Dios tuvo que tomar la decisión de destruir a la humanidad entera. Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 rápidamente. Génesis capítulo 6 de sus Biblias. Génesis 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. Si están ahí, por favor. Versículo 5. Génesis 6. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire el versículo 12, por favor. El versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Una generación que no considera a Dios en sus decisiones, en su vida, y que Dios es totalmente hecho a un lado, va a llevar a una generación que se va a corromper en el pecado. Y eso sucedió en los días de Noé. Una generación que siguió adelante sin Dios, y eso lo llevó a esta impiedad, a esta generación perversa y sucia. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos ahorita mismo cosechando lo que hemos sembrado por años, hablando en cuanto al mundo. Estamos sembrando una generación no solamente que no considera a Dios, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, pero es una generación, y lo podemos ver claramente. No hay necesidad, yo creo, de convencerte, querido joven. Lo puedes ver en tus redes sociales, lo puedes ver en la televisión, lo puedes escuchar en la música de este mundo, lo puedes escuchar o ver en las aulas de clase. Estamos viviendo una generación totalmente perdida, impía, pecaminosa y sucia en maldad. En Romanos capítulo 1 nos advierte la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos
capítulo 1, por favor, ahí en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Versículo 18, por favor, para cortar un poco el tiempo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que vio de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio, dice la Biblia, de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo, escuché esto, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios, escuche bien, los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche esto: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta es la generación en que vivimos. Una generación que no considera a Dios para ninguna de sus decisiones. Una generación que vive de acuerdo a esta filosofía: sigue tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Cómo? ¿Qué sientes? La palabra de Dios nos dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. Pero no consideramos a Dios. Y esto nos ha llevado a cosechar impiedad. Y eso que acabamos de leer, joven, no hace más falta. Lo estamos literalmente palpando en esta generación. Una de las generaciones más rebeldes que existe. Desobedientes a los padres. Yo no sé cómo está aquí en México, Estados Unidos. Es una tristeza ver cómo este país está derrumbando. Y no hablo económicamente, que eventualmente les va a afectar económicamente, pero hablo espiritualmente. Porque no están considerando a Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sabes que Estados Unidos solía ser un referente de libertad, de economía, de oportunidades, y que una nación bendecida totalmente, y todo el mundo se quería ir para allá porque wow, era increíble la nación, y podías ver rasgos de cristianismo a través de su historia, a través de su economía, ahí en sus billetes, en sus monedas, la inscripción: en Dios confiamos. El juramento a la bandera: una nación bajo Dios. Presidentes mencionando pasajes bíblicos.
Yo como mexicano, nacido y crecido en este país, yo veía eso y cómo me daba celo. Y decía, Señor, ¿cuándo veremos nuestro México un presidente que no sea religioso y tradicional y exaltando la idolatría, pero un presidente que tenga temor de ti, que genuinamente te conozca a ti y que dicte leyes y preceptos basados en tu palabra, Señor? ¿Cuándo lo iremos a ver? La nación del norte está en decadencia. Estamos exaltando el pecado. Ya no se llaman pedófilos porque es ofensivo. Ahora se les tiene que decir personas atraídas a menores, porque también tienen sus derechos. Un niño puede ir directamente al doctor sin consultar a sus padres para que literalmente le mutile su cuerpo. Y está en todo su derecho. No tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay videos que pudieran enseñar y a lo mejor tú los has visto. Jóvenes golpeando a ancianos en las calles sin ningún motivo. Una generación irrespetuosa, una generación perversa a más no poder. El abuso infantil incrementando, el trastorno sexual incrementando, en las escuelas públicas ya no se enseña matemáticas, historia, geografía, no, es todo sexualidad. Y estamos quitando la palabra, ya la hemos quitado hace años, hemos quitado la oración y hemos metido a los homosexuales, a los transvestistas, ¿ves? Ya están leyéndole libros al niño de kinder. Iglesias, supuestos llamados pastores, trayendo a un hombre pintarrajeado y vestido de mujer, porque hay que enseñar que hay que amar, torciendo la palabra para tratar de defender y argumentar cosas tan abominables. Escuché por ahí uno decir, Dios Cristo fue el primer hombre sin género que existió. Estamos viviendo como en los días de Noé. Y querido joven, esta es tu generación. Cada generación tiene sus propias peleas y batallas. A ti te va a tocar una buena batalla. Porque hay muchos de estos niños que vamos a alcanzar ya más adelante, que ya será muy tarde en muchos casos. Llegarán mutilados a nuestras iglesias. Los días de Noé, hubo una generación que no consideraba a Dios en ninguno de sus caminos. En los días de Noé, la impiedad corría como río desbordado. Y había una generación totalmente entregada a la maldad, que cae precisamente en estos diversas especificaciones que nos da la Biblia: aborrecedores de Dios, impuriosos, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Y estamos viendo esos días hoy mismo. Pero había otra cosa, otro factor en los días de Noé. En los días de Noé había un Noé. En los días de Noé hubo un Noé. Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6. Versículo 7 dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Versículo 9 en esto, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Capítulo 7, por favor, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En los días de Noé, la gente vivía como que si Dios no existiera. No lo tenían en cuenta, no lo consideraban para absolutamente nada. Tomaban decisiones, se casaban, se daban en casamiento y no les importaba lo que Dios dijera al respecto. Y eso dio a luz una generación impía, perversa, altiva, aborrecedores de Dios y de todo lo bueno. Una generación perdida totalmente. Pero en los días de Noé había un hombre llamado Noé que hizo la diferencia en su generación. Esta es tu generación, joven. Es increíble lo que estamos viviendo. Hay cosas, el paso de lo que estamos pasando, el paso agigantado que está avanzando en piedad. Pudiéramos hablar de 5 años atrás y no nos imaginaríamos lo que hoy en día estamos viendo y escuchando, y la tontería y la soncera de allá. Otra vez puedo hacer referencia a lo que está pasando en el norte, y tenemos una señora que se sienta ahí en la Corte Suprema del país supuestamente más poderoso del mundo, y le hicieron una simple pregunta: ¿qué es una mujer? Bueno, no soy bióloga, yo no puedo definir eso porque es una pregunta muy compleja, muy profunda. Y esta es una de las jueces que pasan ciertas leyes o impiden que ciertas leyes pasen que afectan a todo el país. Tenemos un presidente que hizo un lado la bandera de Estados Unidos y puso en el mero centro la bandera arcoíris, exaltando la perversión y suciedad de este movimiento. Vivimos en tiempos donde ya no sabes de verdad cómo hablar. Ya no puedes decir caballero o señora, ¿verdad? Porque se ofenden. Vivimos en tiempos donde hay juventud actuando como animales, identificándose como perros y gatos. Vivimos en tiempos donde tenemos jóvenes llamando a la policía a sus propios padres, demandándolos, matándolos por tonteras y sonceras. Una generación que no considera a Dios. Pero había un Noé. El mensaje no es sencillo en esta noche. Habrá un Noé en nuestra generación. Pastores, que todo el mundo lo está haciendo. Hay pastores que yo sé que las fotos que puso el pastor ahí, que verdad, el J Balvin, no sé quién otro, el puso y la Billie Eilish, y es que todo el mundo está escuchando esas canciones. Hubo un mundo entero que se vendió al pecado. Escucha, joven, no eran cientos, no eran miles, era todo el mundo. Pero hubo un hombre llamado Noé. Que caminó con Dios. Pero ¿cómo puedes tú ser el Noé de tu generación?
Leíamos ahí en Romanos, dice, al final, dice el pasaje, no solamente dice, los que hacen todas estas maldades, avaricia, codicia, aborrecedores de Dios, de los padres, etc. Y dice, no solamente las hacen, pero se complacen con los que la hacen. Y eso me llama mucho la atención, querido joven, porque tú estás aquí con Biblia en mano y gritando amén, y estás muy consagrado supuestamente. Pero estás aprobando a aquellos que hacen todas esas maldades. Ahí tienes tu póster de tu artista favorito. Ahí tienes tu póster ahí de LeBron James, que se está poniendo una faldita, todo grandote, todo musculoso, todo ahí mucho talento y las ancestras y tanta fama, y ahí salió con su faldita caminando en una carpeta roja. Pero ahí tienes su póster, ahí lo tienes como tu pantalla. No solo las hacen, pero se complacen con los que las hacen. Yo, pastor, yo no apruebo eso. Al escuchar su música lo estás aprobando. Pastor, yo estoy en contra, yo sé que soy cristiano. Dijo, al escuchar su música, al quererte vestir como ellos se visten, al quererte cortar el pelo como ellos se lo cortan. No solo las hacen, pero se complacen con los que las hacen. Todo el mundo se desvió, pero había un Noé. Un Noé que caminó con Dios. Tengo una pregunta muy sencilla, querido joven. Te voy a dar un paso esta semana. Estuviste ocupado, dormiste, quién sabe ni dónde. Unos durmieron aquí en el techo, otros debajo de la bocina, durmieron ahí. Yo no sé dónde dormiste esta semana. Uno salió ahí del cuartito, otro salió de acá de la otra nave, otro se metió aquí abajo. Yo no sé. Ok, esta semana no. Pero previo a esta semana, ¿cuántos capítulos leíste de tu Biblia? Voy a cambiar el mundo, visión celestial. ¿Cuántos capítulos leíste? Tardas en encontrar los pasajes porque cada vez que cambias el dedo están pegadas las páginas. Llevas un año con la Biblia. Es que es nueva, pues tú ya llevas 2 años, papá. Noé caminó con Dios. No estaba caminando con los impíos, no estaba en la moda de los impíos, no andaba con sus skinny jeans, no andaba a su esposa con leggings. Noé caminó con Dios. Mientras nadie más consideraba a Dios en sus decisiones, hubo un hombre que caminó con Dios y que todo lo que hacía, Dios era el referente de sus decisiones. Noé se paró firme por Dios en una generación entera que estaba perdidamente viviendo, pero hubo un hombre llamado Noé. La palabra nos dice no solamente eso, nos dice la palabra de Dios que Noé fue obediente. Regresa conmigo, Génesis capítulo 6, de donde estamos, versículo 22, por favor. Dice la Biblia así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Oh, cuánto batallamos por obedecer a Dios, por ceder a Dios. Noé fue obediente a Dios. Y joven, otra vez te lo repito, era una generación entera. No eran los de la escuela, no eran los del trabajo nada más, era el mundo entero. Pero Noé decidió obedecer a Dios. Esta semana hemos tenido no sé cuántos llamados al altar. Y a lo mejor habrá todavía algún joven, señorita, que no ha cedido, porque no estás dispuesto a ceder tu voluntad a Dios. Noé fue obediente. Aún, escucha bien eso, aunque no hacía sentido. Todos sabemos la historia. No había llovido, la lluvia no existía, nadie sabía. Y Dios de repente dice: Noé, haz un arca, porque va a llover. No tenía sentido, no había un trasfondo para que Noé entendiera. Simplemente Noé dijo: eso quiere Dios, eso voy a hacer.
Habrá un Noé en nuestra generación. Estamos parados en un lugar, estamos en un auditorio. Y creo que el inicio de todo esto fue obediencia. Con todo respeto, voy a usar un pastor para una ilustración. Bueno, hasta me da miedo usar su primer nombre sin decir pastor antes de eso. Voy a decir Kevin, pero no. Yo le digo pastor Kevin. No le diga que le dije su primer nombre, por favor. Kevin, vete a México. Un americano crecido en Estados Unidos, en el estado de California, si no mal recuerdo. Kevin, quiero que vayas, no solo a México, digo, lo pudo haber mandado a Cancún, ¿no? O a una de las ciudades paradisíacas de nuestro país, de nuestro hermoso país, como Ciudad Obregón, Sonora. Pero le dijo, vete allá con los chilangos. Sin ofender a los chilangos. No los quiero ofender porque son tremendos ustedes. Ven. Yes, sir. Sí, Señor. La obediencia tiene frutos. Noé, haz un arca. Va a llover. Lluvia. Haz barro. Yes, sir. Sí, Señor. Había un Noé en nuestra generación. Habrá un Noé en esta generación. Noé no solamente era un hombre obediente, pero Noé, dice la palabra de Dios, fue un pregonero. Segunda de Pedro, rápidamente, por favor, familias. Segunda de Pedro, ustedes son muy jóvenes. Segunda de Pedro, por favor, ahí al final de casi el Apocalipsis. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé no solamente era un cristiano obediente, Noé no solamente fue la diferencia en su generación, pero Noé era un hombre que quería hacer algo por su generación. Él sabía el estado de su generación. Él sabía el estado de la humanidad. Él sabía lo que iba a suceder. El juicio iba a caer. Dios iba a derramar su juicio sobre el mundo. Noé lo sabía. ¿Y sabes qué hizo Noé? Noé no se quedó callado. Noé no se quedó en la banca sentado de su, digámoslo así, de su iglesia. Noé fue un pregonero de justicia. ¡Ey! ¡Arrepiéntanse! ¡El juicio viene! ¡Busquen a Dios! ¡Cambien su vida! ¡Va a haber consecuencias! Noé pregonó. Noé les advirtió. No se quedó callado en su generación. Voy a hacer otra sencilla pregunta. Este año vamos en el 7º mes. ¿Cuántos visitantes has traído a tu iglesia? Pastor, yo nomás tengo 15 años. Qué vergüenza que tenemos en nuestras iglesias hombres y mujeres de 70, 80 años en algunos casos, con diabetes, con el riñón ya medio acabado ahí, ¿cómo se llama? Haciéndose ahí diálisis, con la rodilla toda descompuesta, todos empolvados, con achaques, con artritis, y están sentados todos los sábados con folletos en las manos, listos para ir a ver. Y el joven, la señorita, con un cuerpo intacto, con la salud física perfecta, brincas de aquí hasta abajo, te subes trepando con una mano, no te duele absolutamente
enana, pero el nene a las 12 del mediodía, cuando es hora de ir a ganar almas, estás ahí recuperando tu sueño. Porque la noche anterior estuviste viendo qué había en el TikTok, qué había en el Instagram. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que está muy caliente afuera. Ay, es que estoy muy... Jóvenes. Este grupo puede transformarse si tan solo hubiera un Noé en esta generación. Y mis hijos están aquí, mis hijos, Ian y Intel, uno tiene 9 años, el otro tiene 7 años. Fuimos a dar la vuelta que vieran aquí todas, lo más que puedo enseñar, las instalaciones, sin meterme en problemas con la seguridad, porque ya te el rifle que traen ahí, mejor no. Y fui a dar la vuelta y les estaba enseñando y les dije, hijos, quiero que ustedes tengan algo. Esto que está sucediendo ahorita es historia. Dije, mi hijo, tú tienes 9 años. Dije, en 20 años, ¿cuántos años vas a tener? 29, casi 30, próxima semana cumplir años. 30 años, en 20 años vas a tener 30 años. Lo digo con todo respeto. Yo ojalá me equivocara. Pero dije, hijo, en 20 años, todos estos nombres, muy posiblemente, si es que, ojalá que Dios les dé gracia y Dios les dé una vida tan longeva. Elmer Fernández, Ezequiel Sebastián, Kevin Webb, Tommy Ashton, aquellos valores que por años se han pagado como un Noé en sus generaciones. Ya no van a estar. Otra vez, ojalá me equivoque. Tal vez algunos estarán, pero ya no tendrán la edad que hoy tienen y los años no pasan de balde. Nuevamente lo digo con todo el respeto del mundo. Le dije esto a mi hijo. Pero de esta conferencia, muy posiblemente saldrá el próximo. El próximo Noé. El próximo Alejandro Córdoba. El próximo Tommy Ashton. El próximo Kevin Webb. Dije, hijo, estamos viviendo historias. Así como yo de niño escuchaba de un Jack Hyles, que anhelaba yo como un niño, ¿verdad? Escuchando los cassettes y las predicaciones, y aún un día lo voy a conocer, un día voy a estar sentado ahí escuchándole predicar, y Dios no lo permitió, murió antes de que yo pudiera conocerle personalmente. Le dije, pero tú vas a poder decir a tus hijos que estuviste sentado en una conferencia donde Kevin Webb predicó. En la generación de Noé había un pregonero de justicia. Habrá uno en nuestra generación. Tanto pudiéramos decir. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Versículo 14, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Escucha esto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Estamos en medio de una generación totalmente maligna y perversa. Hay niños que no tendrán una oportunidad siquiera, ni siquiera tendrán una oportunidad porque habrá padres perversos con una mente reprobada, que por un miserable momento de fama en las redes sociales tomarán a sus hijos varones y les pondrán vestido, tomarán a sus niñas, ¿verdad?, femeninas, y tratarán de quitarles su lado femenino y hacerlas como si fueran hombres, solamente para poder encajar en la cultura en la que vivimos. ¿Contarán esos niños con un Noé en su generación? Que ellos puedan ver mientras todos los demás están siguiendo la corriente de este mundo, queriendo ser como este mundo, queriendo vestir como este mundo, queriendo actuar como este mundo, encontrarán, señorita, una jovencita que ellos puedan mirar y decir: cuando yo crezca, quiero ser como ella, quiero ser pura como ella, quiero ser casta como ella, quiero llegar al matrimonio virgen como ella. Encontrarán, querido joven, nuestros hijos varones, algún hombre en este cuarto, para que ellos puedan ver y decir: cuando yo crezca, quiero ser como ese joven, quiero ser devoto, quiero ser consagrado, quiero ser puro como él, quiero ser como él. Había un Noé en medio de esta generación que fue una luminaria, que fue un pregonero, que fue obediente, que caminó con Dios, que fue fiel. Creo totalmente que Dios levanta personas en cada generación. Le doy muchas gracias a Dios por los héroes de mi generación. ¿Qué hombres? Nosotros no creemos en idolatrizar los hombres. Estoy hablando de idolatrizar a nadie. Honor a quien no lo merece. Dios ha usado hombres en mi generación. Dios levanta hombres. En la esclavitud Dios levantó a un Moisés. En el tiempo de anarquía Dios levantó a jueces como Gedeón, como Jefté, como Sansón incluso. Cuando escaseaba la palabra de Dios y la lámpara de Jehová, la lámpara estaba por apagarse, hubo un Samuel. Cuando había un gigante que amenazaba y había temor en el ejército, hubo un David. En Babilonia, cuando había un pueblo agobiado por la deportación, agobiado por la consecuencia de su pecado, hubo un Daniel. Cuando el pueblo desfallecía, porque habían pasado años de silencio, Dios levantó una voz en el desierto, que preparó el camino para aquel que venía, porque había un mundo que clamaba perdido en pecado, y Dios levantó a un Salvador. Esa es su generación. Habrá un Noé en esta generación. Te tiene que importar. ¿Te importa tu generación, querido joven? ¿Te interesan esos niños que vienen atrás de ti? ¿Te interesa hacer la diferencia? Como en los días de Noé, había una generación que no consideraba a Dios. Había una generación que vivía impíamente. Pero había un Noé. Habrá un Noé en esta generación. No quiero emocionalismo. Pero si habrá alguien en este lugar que dirá: pastor, yo quiero ser el Noé de mi generación. Vamos a ponernos en pie.
¿Habrá un Noé en esta generación? Pasen hasta el frente, por favor, lo más alto. ¿Habrá un Noé? ¿Habrá alguien que haga la diferencia en esta generación? ¿Habrá alguien que proclame por la justicia en esta generación? ¿Habrá alguien que quiera vivir no considerando a Dios en sus pensamientos?